Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriban. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Como siempre, comienzo diciéndoles, para las personitas que les molestan los subtítulos que les aparecen aquí, ustedes pueden apagarlos desde su cuenta dándole clic a su pantalla y de este lado va a estar un cuadrito que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar las letras. Si en dado caso que no les aparezcan ese cuadrito, le pueden dar clic a los tres puntitos, se les van a abrir varias opciones, entre ellas está la opción de subtítulos. Denle clic ahí y se les van a apagar. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada que es muy bonita, es muy sencilla y lo mejor de todo es que es muy fácil de tejer, así que cualquier persona lo va a poder tejer sí o sí. Si ustedes son principiantes, como siempre lo digo, no se desesperen, tengan paciencia y van a ver que van a aprender. Estaré utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también recuerden que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan tejer con esta puntada, qué se imaginaron cuando vieron este video. Me encantaría que me lo dejen saber en comentarios, ya saben que yo siempre estoy por ahí respondiéndoles a cualquier comentario que ustedes me hayan dejado, y si acaso no puedo responderles, como quiera yo siempre estoy ahí leyéndolos, siempre y dejándoles mi corazoncito. Entonces cuéntenme en los comentarios qué van a tejer. Comenzamos haciendo nuestro nudito y el múltiplo de esta puntada es 6. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 6 en 6 hasta que tengan los centímetros necesarios para su proyecto. Si ustedes quieren tejer una mantita de bebé, recuerden que la mayoría de las mantitas miden 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Ustedes se van tejiendo de 6 en 6 hasta que tengan sus 100 centímetros. Entonces aquí tengo mi nudo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con este mismo total de cadenas que yo tengo aquí, que son 18. De esta manera primero practican a tejer su puntada, a que la conozcan y sepan pues tejerla. Una vez que ya lo sepan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande, como lo menciono en todos mis videos. Eso les va a ayudar mucho a que no se estresen, que no se desanimen a seguir aprendiendo de esto del crochet, porque una vez que ustedes vayan a tejer el proyecto muy grande y se den cuenta que se equivocaron, lo primero que van a hacer es arrumbar el tejido. Me ha pasado, bueno, me pasaba cuando yo apenas estaba comenzando con esto. Así que primero apréndanse la puntada, ya que se la sepan, vayan a tejer el proyecto. Entonces comenzamos, tomamos la lazada y nos saltamos 1, 2, 3 cadenas y en la número 4 estaremos tejiendo un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Este es un punto alto. Estas 3 cadenitas que dejamos al inicio cuenta como un punto alto también. Quiere decir que tenemos 2. Lazada en la siguiente cadena, hacemos punto alto y tenemos 3. Lazada en la siguiente, punto alto y tenemos 4 puntos altos contando las 3 cadenas. Hacemos 1, 2 cadenitas y nos saltamos 1, 2 cadenas. En la número 3 estaremos tejiendo un punto alto. En la siguiente estaremos tejiendo otro. Tenemos 2 en la siguiente, 3 y en la siguiente 4. 4 puntos altos. Repetimos 1, 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos. En el número 3 hacemos punto alto, tenemos 1, 2, 3 y 4. Esta sería la secuencia por toda esta primera vuelta. 4 puntos altos, 2 cadenas, se saltan 2, 4 puntos altos y así se van hasta que terminen su tira de cadenas.
Para la siguiente vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas que ya nos equivale a un punto alto y giramos. Estas 3 cadenas es para este primer punto. En la siguiente, en el siguiente punto, hacemos punto alto y tenemos 2 contando las 3 cadenas. En el siguiente punto, un punto alto y tenemos 3. En el siguiente punto, punto alto y tenemos 4. 1, 2 cadenas, nos saltamos el espacio de cadenitas y en el primer punto hacemos punto alto. Tenemos 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3 y en el siguiente 4. 1, 2 cadenas, nos saltamos el espacio de cadenas y en el primer punto punto alto. En el siguiente punto alto tenemos 2, en el siguiente punto alto. Aquí estaremos tejiendo el último punto alto en esta cadenita de aquí. Ahí hacemos el punto alto y terminamos con 4. Entonces la segunda vuelta se repitió exactamente como la primera vuelta. Para esta siguiente vuelta estaremos uniendo nuestro segundo color, que en mi caso es este. Voy a pasar esta hebrita por esta hebra que tenemos aquí en el gancho. Lo pasamos así. Vamos a apretar el color crema lo más que podamos. Y ahora vamos a estar tejiendo aquí una cadena y volvemos a sujetar. Estiramos a este color al que acabamos de unir y al color cremita. Entonces esta cadenita que tejimos aquí no va a contar, esa es solamente para sujetar. ¿Bien? Así. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 3 equivalen un punto alto y 2 equivalen a las cadenas de separación y vamos a estar girando. Tomamos lazada y vamos a estar haciendo 4 puntos altos, no en este primer espacio sino en el cuadrito de abajo. Entonces aquí tenemos 1, 2 cuadros, ¿verdad? Vamos a estar haciéndolos aquí en el segundo. Entonces introducimos, sacamos lana y jalamos poquito, cerramos 2 y 2. Tenemos un punto alto. En el mismo punto alto tenemos 2, en el mismo, recuerden jalar poquito, punto alto y tenemos 3, en el mismo punto alto y tenemos 4. Repetimos 1, 2 cadenas. En este siguiente espacio, aquí tenemos 2 cuadritos, aquí en el de abajo, hacemos 1, 2, 3, 4 puntos altos. 1, 2 cadenas. Aquí en este punto estaremos terminando con un punto alto. Entonces este punto alto y estas 2 cadenas son estas 5 cadenitas de aquí. Para la siguiente vuelta estaremos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, igual 3 equivalen a un punto alto y 2 son la cadena de separación y vamos a girar. Tomamos lazada y vamos a estar haciendo un punto alto sobre este primer punto. Tenemos 1, punto alto en el siguiente punto, tenemos 2, punto alto en el siguiente y tenemos 3, punto alto en el siguiente y tenemos 4. 4 puntos altos, 1, 2 cadenas. Aquí tenemos el siguiente grupito, en el primero, punto alto en el siguiente punto, punto alto en el siguiente, tenemos 3 y en el siguiente tenemos 4. 1, 2 cadenas y aquí tenemos 5 cadenitas. Vamos a buscar la primera y la segunda. En la número 3 estaremos haciendo nuestro último punto alto. Y miren, así es como vamos a terminar la vuelta. Estas 2 vueltas se van a ir repitiendo, ya lo vamos a hacer otra vez juntos. Aquí vamos a estar regresando al primer color. Tienen 2 opciones, cortar esta hebra un poco larguita o bien terminar de esta manera, miren. Entonces vamos a quitar este punto alto que tejimos, lazada, tenemos 1, 2, en esta tercera cadenita introducimos. Agarramos el color cremita y lo pasamos así.
por el gancho, por la parte de atrás hacia aquí para enfrente. Lazada y sacamos, cerramos 2 y cerramos 2. Ya tenemos el punto alto y también ya nos trajimos esta hebra un poquito más arriba. ¿Ven? Entonces yo lo voy a estar haciendo así, en vez de cortar voy a estarlo pasando al momento de hacer el punto alto. Vamos a regresar, como les dije, a este primer color. Lo pasamos esta hebra por esta con mucho cuidado, así, y vamos a jalar poquito. Vamos a tomar ahora sí el color cremita, levantamos una cadenita y vamos a apretar el color azul o verde, no sé qué color sea la verdad, pero miren, apretamos así para que se quede sujetado y ahí está unido. Vamos a estar girando y vamos a hacer 4 puntos altos igual en el cuadrito o espacio de aquí de abajo. Aquí tomamos lazada, nos venimos al cuadrito de aquí de abajo y estaremos tejiendo 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas, nos venimos al siguiente cuadrito, al de abajo, y repetimos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas, nos venimos a este último espacio en el de abajo y terminamos con 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y llevamos algo así, miren. La siguiente vuelta se va a repetir esta de los 4 puntos altos, punto sobre punto. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, es nuestro primer punto alto y es para este punto. En el siguiente, punto alto y tenemos 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4. 1, 2 cadenas, en este punto, 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y terminamos con nuestro último grupito, 4 puntos altos. Tenemos 2, 3 y aquí está el último punto, 4. Pero aquí, como a la siguiente vuelta estaremos trabajando otra vez el color verdecito o azulito, vamos a introducir aquí, agarramos la hebra, la pasamos por arriba y hacemos nuestro punto alto. Y ahora sí tenemos un poquito más arriba la hebrita. Miren, la siguiente vuelta se va a estar repitiendo esta de aquí, la de las 5 cadenas y los grupitos. Entonces vamos a ir de nuevo al color azulito, lo pasamos por el color cremita, sujetamos así, regresamos a este, una cadena. Recuerden que la primera no va a contar, vamos a tratar de así de apretar lo más que podamos y ahora sí hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que 3 es un punto alto y las otras 2 son las cadenas de separación y vamos a girar. Lazada, nos venimos aquí al cuadrito de aquí de abajo y vamos a repetir nuestros 4 puntos altos. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas, nos venimos aquí al de abajo y repetimos 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas, aquí en esta tercera cadenita, punto alto. La siguiente vuelta repetimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y giramos. En el primer punto, punto alto. En el segundo, perdón, tenemos 2, 3, 4. 1, 2 cadenas, repetimos 1, 2,
3 y 4, 1, 2 cadenas y aquí nos saltamos 1, 2 en la tercera, punto alto. Y miren, así se van a ir repitiendo hasta que tengan su proyecto terminado o hasta que ya se hayan aprendido la secuencia. Voy a mostrarles cómo es que se mira con más vueltas y más motivos. Vean, amigos y amigas, aquí tengo esta muestra ya trabajado con más vueltas y sobre todo más motivos para que ustedes puedan ver cómo es que se mira. Miren, es una puntada muy bonita, sencilla y pues muy fácil de tejer. Les puede servir para muchas cosas. Yo les doy la idea de la puntada y recuerden que ustedes deciden qué tejer. Así se mira de este lado y así se ve de este lado. Bien, así que es una puntada muy bonita. No sé a ustedes qué les pareció. Me encantaría que me dejen saber en comentarios qué van a tejer ustedes con ella, si les gustó o no les gustó. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Espero que disfruten mucho su fin de semana, que pasen un excelente fin de semana junto con sus seres queridos, rodeados de mucho amor y sobre todo mucha salud. Que Dios me los bendiga siempre, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos el día lunes con un video nuevo. Bye.